a las que vamos a dedicar nosotros esta clase de hoy. Fíjense también que el español no hace, el español en América, el español en general, no hace aquí nada demasiado original. En realidad son unas estrategias muy generales que yo me atrevo a pensar que son estrategias universales porque tienen que ver con la forma de ver la realidad que tiene el ser humano, ¿no? De enfrentarse a una realidad desconocida. Me parece que todos los seres humanos reaccionamos de la misma manera y les pongo un ejemplo. Yo hace unos años, en fin, por diversos motivos, estuve yendo con cierta frecuencia a Hong Kong, que evidentemente para mí era un mundo nuevo. Y yo me encontré cuando tenía que explicar qué es lo que yo había visto en Hong Kong, esas nuevas realidades, aplicando exactamente estas mismas estrategias. Bien la modificación, pues era como una manzana grande, no sé qué, para describir una fruta que yo conocía, o bien la incorporación. Es una fruta que llaman no sé qué. De manera que, fíjense, son estrategias que aplicamos todos, y en este sentido el español pues no es nada original, pero ciertamente son importantes porque sirven para dar esa personalidad, ¿sí? Entonces mi idea es que empecemos a trabajar hoy, a analizar hoy las estrategias, por un lado de modificación y por otro lado de incorporación, para ver cuáles son pues los rasgos que toman, que adoptan en el caso del español, en el caso de América, en el caso del español americano. ¿Sí? Vamos bien, hasta aquí queda claro, ¿verdad? Cómo es la organización. Uy, por Dios. Entonces, si me permiten, pues voy a seguir. El primer proceso, como les dije, es la adaptación de las voces patrimoniales a América, ¿sí? Este proceso de adaptación. Una de las soluciones que encuentran los españoles cuando se encuentran con esta realidad desconocida es simplemente reciclar, echar mano de lo que ellos ya tienen, que es el español que han traído de España, y aplicar esos nombres viejos a las nuevas realidades, ¿sí? En este sentido hay una frase de Franco Figueroa muy bonita y se la quiero leer, que dice: los conquistadores fueron bautizando con nombres viejos y familiares los objetos y animales que iban encontrando. Es decir, utilizan, como les digo, los nombres viejos para las nuevas realidades. Ven desde lo antiguo ese nuevo mundo al que se están enfrentando, siempre que son capaces de encontrar algún parecido entre el referente antiguo y el referente moderno. Por tanto, fíjense que este proceso de dar nombres antiguos a los elementos nuevos se produce por medio de, como pone ahí en el punto A, un proceso de resemantización por metaforización, que dicho así parece muy complejo, pero que en realidad es muy sencillo, ¿sí? Cuando hablo de metaforización, lo que estoy hablando es que establecen una comparación entre los dos referentes, el referente antiguo y el referente moderno desconocido. Esa fruta tropical, ¿verdad?, que encuentran y que para ellos guarda cierto parecido con la fruta del pino. Por tanto, establecen esta metaforización. Esta nueva fruta tropical se parece a la fruta del pino, ¿sí? ¿Qué hacen luego? Resemantizar la palabra que ya tenían. Si la fruta del pino se llamaba piña, tenía un único significado, a este nuevo ser yo voy a aplicar también el significante piña, que pasa a adquirir un nuevo significado, pasa a resemantizarse, porque ahora ya no significa una cosa, sino que significa algo diferente. Generalmente significa las dos, ¿sí? Significa las dos, por tanto, enriquece su significación. Por tanto, fíjense que esto es lo que pasa de forma constante, ¿sí? Esta resemantización por medio de la metaforización. Si quieren, una comparación entre los referentes que les permite aplicar el nombre antiguo a la nueva realidad, por tanto esta palabra adquiere un nuevo significado, ¿sí? Eso sería lo que estamos describiendo. Quizá el caso de piña sea un caso muy fácil, ¿verdad? El caso de lagarto, cuando encuentran un reptil grande, ¿verdad? A veces de río, a veces de mar, lo llaman lagarto porque se parece el referente a ese reptil que ellos conocían de España, evidentemente no es igual, pero se parece, o cuando empiezan a llamar león o tigre al puma, ¿sí? Precisamente aplicando la misma cuestión. Esto se ha estudiado bastante, pero lo que no se ha estudiado, y me parece que es un tema muy interesante que habría que analizar, es
cuáles son esos factores de comparación que se utilizan para establecer estos procesos. Hay veces que es muy evidente, en el caso de piña, en el caso de león, en el caso de lagarto, pues la cuestión de la forma, pues ahí evidentemente es lo que pesa. Pero estoy pensando en el caso del Río de la Plata, donde utilizan el término jazmín para referirse a una flor que no guarda ningún parecido formal con el jazmín de España. El jazmín en el Río de la Plata es una flor casi como si fuera una rosa, una flor así como más bien redonda, ¿verdad? Y en el caso de España, el jazmín es una flor en forma de tubito con 4 hojas. Por tanto, ¿cuáles fueron esos rasgos comunes que sirvieron para la resemantización, perdón, para la metaforización? En este caso, 2. Por un lado, que tanto la flor de España como la flor del Río de la Plata son blancas, y por otro lado, que las dos huelen bien. Por tanto, fíjense que en ese caso, en vez de la forma, lo que se utilizó para la metaforización fueron otra serie de elementos, como puede ser el olor o como puede ser el color. Me parece, ahí les dejo un trabajo que habría que hacer, un trabajo muy interesante sería analizar cuáles son esos rasgos que se utilizan para la metaforización y ver quizá cuáles son más frecuentes, cuáles son menos frecuentes, es decir, entender no el proceso en sí, sino la previa al proceso, que es la comparación que se establece entre los referentes, porque creo que eso nos puede permitir entender mejor este proceso. Ya les digo que yo sepa está sin estudiar, está sin estudiar. A veces hay que tener en cuenta que, bueno, que en realidad podemos establecer diversos subtipos de este proceso, ¿sí? El proceso más, esto lo dicen Buesa Oliveri en Guito Utrilla, en su trabajo del año 92, también lo había dicho antes Manuel Alvar. El tipo más directo, ¿verdad? Es simplemente utilizar el término sin ninguna modificación. Los ejemplos que les he dicho, piña, león, lagarto, ¿verdad? Que simplemente lo que se hace es utilizar el término patrimonial, propiamente dicho, para el nuevo referente. En otras ocasiones, como lo que se quiere indicar es que el elemento americano se parece, pero no es exactamente igual que el europeo, a veces lo que se hace es, bueno, pues utilizar unos subtipos, utilizar otros procedimientos que no son el término tal cual. Por ejemplo, a veces se utiliza la derivación, ¿sí? La derivación. Este árbol que se parece al limón, pero es más pequeño, lo vamos a llamar limoncillo. De manera que se está estableciendo el mismo proceso de resemantización por metaforización, pero fíjense que no se está utilizando el término tal cual, sino que se está utilizando un derivado. Sí, creo que hay alguien con el micrófono. Cierren si quieren el micrófono. Están todos desactivados, pero por favor revisen ustedes porque a veces todos desactivados. Si el talento acá no me permite hacer los cambios. Bueno, a lo mejor entonces soy yo, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Si hay cualquier cosa me dicen. Fíjense también cañazo, ¿verdad? Que también nos sirve. Cañazo con el valor que tienen algunas zonas americanas de aguardiente producido con caña. Fíjense, por tanto, que también se establece esa especie de metaforización, ¿verdad? Y en este caso, pues de una forma quizá mucho más abstracta, ¿no? Este valor azo de grande o de golpe, entendiendo, creo yo, la cuestión de la fuerza alcohólica que puede tener este elemento, ¿no? El aguardiente de caña. Por tanto, fíjense que la derivación lo que sirve es para establecer que hay un parecido, pero que ese parecido no es al 100%, no es exactamente idéntico. En esta misma línea, a veces lo que se hace es marcar también con un complemento de tipo geográfico, que los referentes son similares pero no idénticos. El español y el americano, lo que hacen en América es marcarlo con este término de Castilla, que seguro que a todos ustedes les suena, para marcar no tanto el ser americano, sino el ser europeo. Pero fíjense que la solución es la misma, es decir, este elemento de paloma de Castilla, rosa de Castilla, limón de Castilla, ¿verdad? Sirve también, en este caso, para marcar el europeo, pero, por tanto, para diferenciarlo del americano, ¿sí? Vamos a tener el limón, que va a ser el americano, y el limón de Castilla, que va a ser el limón que viene de Europa. En todo caso, fíjense que lo que se utiliza es un complemento que sirve para marcar, como les decía, que los referentes son parecidos,
pero no son iguales, Y por último, otro subtipo, o mejor, otra de los términos que encontramos que han experimentado este proceso de resemantización por metaforización son dialectalismos. Es decir, a veces lo que se utiliza no es una palabra general, como puede ser león, piña, limón o carnero, sino voces que son dialectales y que vienen precisamente de, si se acuerdan, estos procesos de coineización, ¿no? Una voz como mojo, ¿verdad?, que es una palabra típicamente canaria, en realidad es una adaptación del portugués mollo, que llega a América y cambia de significado y, por ejemplo, en el caso de México se utiliza para referirse a ciertos tipos de salsas, ¿verdad?, frente al valor que tienen en Canarias todavía de hoy, que es una salsa específica, o páramo, que es un término occidental que, en fin, le he puesto ahí porque páramo para mí, y creo que para los mexicanos también, no sé, en otras zonas, significa una tierra árida y seca, mientras que en un lugar como Colombia es todo lo contrario, es una tierra muy húmeda, es el lugar alto donde nacen los ríos, ¿sí? Por tanto, fíjense cómo ha habido un cambio de significado, si este proceso de resemantización por metaforización, probablemente porque tanto en España como en América en España como en Colombia, que es donde ha sufrido este proceso, luego si quieren me dicen si en otros países también, en Colombia les decía, tanto en España como en Colombia son tierras planas y que no son aptas para el cultivo, solo que en España no lo son por la sequía, mientras que en Colombia no lo son por tener un exceso de agua. Cuando yo estuve, creo que la última vez en Medellín, me dijeron que me iban a llevar a visitar el páramo de no sé qué, no me acuerdo del nombre, y yo miré con cara de sorpresa como diciendo, ¿para qué me van a enseñar un páramo que para mí es, pues ya digo, una tierra árida, muerta, mustia y que no tiene nada? Pues precisamente porque en Colombia tiene un valor totalmente distinto, ¿no? Es un lugar pues muy hermoso, muy húmedo y lleno de mucha agua. Por tanto, fíjense que en este caso lo que es interesante no es el proceso en sí, porque es el mismo proceso que he descrito antes, sino el hecho de que se lleve a cabo con una voz como páramo, que es una voz es un dialectalismo, es una voz occidental, ¿sí? Es una voz que en el caso de España se conoce solo en las variedades leonesas, extremeñas del español. Por tanto, fíjense cómo este proceso puede ocurrir o bien con voces generales o bien con voces más restringidas desde el punto de vista dialectal. No nos sorprende porque recuerden que el español de América o los españoles de América son frutos de coineizaciones entre diversas variedades y eso hace que se hayan incorporado estos dialectalismos, de manera que no sorprende, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que el proceso en sí es siempre el mismo, es ese que aparece en A, proceso de resemantización por metaforización. Ahora bien, si analizamos específicamente bien las voces que lo experimentan o bien las características que presentan esas voces, podemos establecer esos subtipos, ¿no? Esos 4 subtipos, no sé si se podrían poner todos a la par, yo creo que no, pero en todo caso que nos están hablando de especificidades propias dentro de este proceso general, ¿sí? De este proceso general. Otro estudio que hay que hacer, que se supone que lo iba a hacer una alumna mía en Querétaro, pero es una de esas tesis que no se acaban, ¿verdad? Tiene que ver precisamente con estos procesos de metaforización, no los que cristalizan y dan lugar a estos americanismos semánticos, que es como los vamos a llamar, sino en realidad lo que es el paso previo, que es este mirar desde lo propio a lo otro y ver qué estrategias de comparación se utilizan. Porque ciertamente estas son las que luego van a plasmarse en el léxico actual, ¿sí? Y el español de todos ustedes tiene ejemplos de estos procesos. Lo que es interesante es qué pasaba cuando los españoles llegaban a América y miraban esta nueva realidad, de qué manera establecían esta comparación, esta metaforización, porque están estas 4, pero hay otras muchas. El uso del posesivo, el uso de otra serie de elementos, ¿verdad? Y eso todavía está sin estudiar y tienen un trabajo muy, muy bonito. Sería, digamos, el primer paso, esa primera metaforización o comparación, que luego va a dar lugar a la larga a estos elementos resemantizados, ¿sí? Sería lo que nosotros llamábamos los protoamericanismos semánticos, ¿sí? Pero es algo que, como les digo, está por estudiar todavía.
Si vamos a los campos nocionales, es decir, dónde ocurre este proceso, pues es evidente que esta adaptación de los términos patrimoniales esperen, porque estoy incómodo. Esta adaptación de los términos patrimoniales a la nueva realidad se da de forma predominante en algunos, ¿verdad?, donde la realidad americana es más original. ¿En cuáles? Por ejemplo, la flora y la fauna. Evidentemente, cuando los españoles enfrentan una flora y una fauna absolutamente desconocidas, lo que van a tener que hacer va a ser utilizar esta estrategia para dar nombre a esa realidad. También, por ejemplo, aparecen en otros campos, por ejemplo, el de las costumbres, ¿sí? El de las costumbres también a veces utilizan estas metaforizaciones, el de la vida cotidiana, el de la alimentación, ¿sí? De manera que aunque hay algunos campos favorecedores, precisamente por lo que tienen de originales flora y fauna, lo que es interesante de este proceso es que se da en muchísimos campos de la vida cotidiana, prácticamente en todos, y ahí les he apuntado algunos, ¿verdad? Estancia, que para España es una habitación, y en América se transforma en una especie de finca rústica, ¿verdad?, para el cultivo o bien para la ganadería. Cuadra, que para mí sería un lugar donde viven animales, y para América se transforma en conjunto de casas limitado por 4 calles. Principal, con el valor de persona noble. Tortilla, dentro de la alimentación, ¿verdad?, para referirse a esa masa de maíz que se consume en toda Mesoamérica, o incluso en una voz que puede parecer tan culta, ¿verdad?, porque tiene que ver con la administración, como doctrina, que mientras que para mí es un sustantivo abstracto que tiene que ver con la religión, en el caso de América se transforma, en este caso más que metaforización, por una metonimia, en un pueblo de población indígena convertido al cristianismo. Por tanto, fíjense cómo estos procesos los podemos encontrar no solo en aquellos campos nacionales que los favorecen, como la flora y la fauna, sino prácticamente en cualquier ámbito de la realidad. Y precisamente por eso son tan importantes, ¿sí? Porque lo que hacen es reconfigurar, reformar, modificar todo lo que es la cuestión del nivel léxico, ¿sí? No es simplemente introducir unas palabritas o cambiar de significado a 3 nombres de plantas. No, no, es reorganizar de nuevo todo el sistema léxico o una gran parte del sistema léxico que presenta el español. También he de decir que otro de los campos donde se produce esto, ¿verdad?, y de nuevo también está sin estudiar, al menos desde esta perspectiva, es la cuestión de la toponimia. La cuestión de la toponimia. Fíjense que también en la toponimia se va a producir estos mismos procesos de utilizar un nombre antiguo para una nueva realidad. Y además con los subtipos de los que les he hablado antes, ¿sí? A veces simplemente utilizando el nombre tal cual, sin ningún cambio. Medellín, ¿verdad?, en Badajoz, y en Antioquia, en Colombia, Trujillo, en Cáceres, en Extremadura, y en Honduras o en Perú, Córdobas, ¿sí?, la Córdoba de Andalucía y las 20 Córdobas que hay por toda América, Valencia en España, Valencia en Venezuela, Jaén en España, Jaén en Perú, etcétera, ¿sí? Otras veces lo que se hace es algo parecido a lo que decía de los derivados, ¿sí? Es decir, indicar que el referente se parece pero que no es igual. Y en este caso se suele marcar con este término nueva, ¿sí? No es España, sino que es la nueva España, lo que hoy es México. No es Granada, sino que es la nueva Granada, ¿verdad? No es Segovia, sino la nueva Segovia. Y de hecho es muy interesante en el caso concreto de la Nueva Granada, porque Hernán Cortés, en una de las cartas de relación que escribe a Carlos V, explicita este proceso. Dice algo así como: y caminando por estas tierras las encontré tan parecidas a las de nuestra España que no pude llamarlas de otra forma que no fuera Nueva España. Por tanto, fíjense cómo él mismo explicita la idea de que hay un parecido, ¿verdad?, entre el término antiguo, entre el referente antiguo y el referente nuevo, que le permite establecer esta comparación y, por tanto, bautizarlo. Y de nuevo también lo que les decía del complemento locativo, ¿sí? Quizá el ejemplo más prototípico es Cartagena, ¿verdad? Cartagena de Indias frente a la Cartagena de España, Mérida del Yucatán frente a la Mérida de España, etcétera, ¿sí? Y todos los otros
todos esos otros que encontramos, ¿no? El caso de, bueno, pues Asunción del Paraguay, en fin, los nombres de santos son un poco más problemáticos. Si quieren, quédense con Cartagena de Indias y Mérida del Yucatán. Otra cuestión importante, la cronología del proceso. Este proceso es muy rápido. Ya en el mismo siglo XVI encontramos muestras de este proceso, algo que una vez más no nos sorprende. Es evidente que si los españoles tienen que buscar alguna estrategia para hablar de la realidad americana, no pueden estar esperando 200 años para ver qué se les ocurre. Es un problema básico de comunicación que tienen que solucionar rápidamente. Y tan rápidamente lo solucionan que ya en el siglo XVI vamos a encontrar todas estas voces hispánicas, endohispánicas modificadas que dan lugar a los americanismos de frecuencia. Por tanto, fíjense que es un proceso, como les digo, muy rápido, muy rápido. ¿Sí? Por tanto, fíjense que cuando los españoles llegan a América, lo que se encuentran es ese problema de no poder nombrar la realidad. Tienen que dar solución y una de estas soluciones es reciclar los nombres que ellos traen a través de los parecidos. Es decir, ver la nueva realidad a partir de su realidad antigua, ¿sí? Y esto es un proceso quizás sutil, porque parece que no pasa nada con el léxico, pero un proceso fundamental para entender la cuestión de la personalidad que adoptan las voces americanas, ¿sí? Por tanto, esta aparente no transformación en realidad es una transformación muy importante, porque es lo que sirve para dotar de personalidad, ¿sí? Nos ha pasado a todos, cuando algún hispanoamericano se encuentra con un español y se ponen a hablar y el español dice, ay, pues sí, vamos a comer X, ¿verdad? El hispanoamericano pregunta, ¿y eso para ti qué es? Ah, pues esto en mi país es así, así, así. Ah, no, pues es que en mi país no es esto, en mi país es esto otro, tal, tal, tal. Fíjense que en el fondo esta comparación entre qué es en tu país y qué es en mi país, la misma palabra, no es más que un ejemplo de estos procesos de americanización, ¿sí? De estos procesos de americanización. Todas esas voces tan, digamos, embarazosas, ¿verdad? Todas esas situaciones tan incómodas en las que un español dice algo con toda su inocencia, porque en el español de España no tiene ningún significado, y en América tiene algún contenido sexual, ¿verdad? Que te pone pues en una situación un tanto embarazosa, en el fondo no son más que muestras de estos procesos de americanización, ¿sí? Voces que cambian de significado y que adoptan un nuevo significado en América. Por tanto, estaríamos ante este proceso, ¿sí? Ante este proceso. Bien, no sé si hay preguntas o cuestiones hasta acá. Ay, aquí están los páramos. Ajá. Ahí está. Perfecto. O sea que, por lo que dice Consuelo, también el páramo, ¿verdad? No solo era para Colombia, sino también para Venezuela. Picos con lagunas y glaciares. Claro, para mí, Consuelo, eso sería, es absolutamente paradójico. Y puse ese ejemplo porque a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque es que para mí un páramo es un terreno seco. Entonces, que precisamente para ustedes tengan lagunas y glaciares, pues evidentemente, fíjense que es un contraste radical, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen en común el páramo de ustedes y el páramo mío? Yo entiendo que es un terreno más o menos plano, porque la idea del páramo también es un terreno plano, y la idea, entiendo, de que eran lugares que no eran aptos para la agricultura. De manera que quizá esos fueron los dos semas comunes que se pudieron aplicar para utilizar el mismo nombre. Pero fíjense que en el fondo es opuesto en un rasgo tan identificador para mí como es la sequía, que para ustedes es todo lo contrario, ¿no? ¿No son planos, es montañoso? Bueno. Claro, en el caso de México, no son planos, son montañosos. Bueno, entonces a lo mejor lo del plano no funciona, no sé, tendría que analizarlo. En el caso de México sí que se mantiene un valor mucho más parecido, Alan, al nuestro, porque también está esta idea de lo seco, ¿sí? Por eso, claro, cuando yo fui a México y me utilicé y escuché la palabra páramo, simplemente dije, ah, fíjate, un occidentalismo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado a México? No me sorprendió tanto. Me sorprendió en el caso de Colombia, porque ahí sí que había habido un cambio de significado que nos lleva a uno de estos elementos, ¿no? De estos elementos.
Eso, por tanto, en cuanto a la primera de las estrategias, ¿sí? Luego, si quieren, seguimos hablando. Claro, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando los españoles llegan a América y se encuentran con un ser tan sumamente original y diferente que no hay posibilidad humana de metaforización? Es decir, es algo que no se parece a nada. Fíjense que entonces ya no funciona la otra estrategia, ¿sí? Yo estoy pensando lo que debieron de pensar los españoles cuando se encontraron por primera vez un tapir, una danta, no sé, hay zonas que utilizan tapir, que es un indigenismo, bueno, o danta, que es otro indigenismo. Porque claro, cuando los españoles vieron por primera vez, me ubican, ¿verdad? El tapir y la danta. Eh, ¿A qué se parece eso? Pues es una cosa entre un caballo, un cerdo y un elefante, ¿verdad? Es un bicho pues muy raro. Por eso precisamente cuando primero lo ven, lo denominan la gran bestia, ¿sí? Porque no son capaces de darle un nombre específico, es una bestia, ¿sí? Bueno, cuando se produce esta imposibilidad de la metaforización, no queda más remedio en ese caso que utilizar la otra estrategia de la que estábamos hablando, la otra estrategia que va a ser la estrategia de la integración. Es decir, va a ser necesario incorporar un indigenismo precisamente para referirse a esta realidad. Repito, ante la imposibilidad de tener una voz patrimonial que me sirva para referirme a esta nueva realidad, lo que hacen es preguntar a la población local cómo se llama esta nueva realidad e incorporar el indigenismo. Se produce, por tanto, la incorporación del referente con el nombre indígena, o mejor, porque esto habría que matizarlo, con la adaptación hispánica del nombre indígena, porque evidentemente, aunque solemos decir que poncho es un quechuismo, en realidad poncho no es el quechuismo, poncho es la adaptación hispánica de la voz quechua, en caso de que lo sea, ¿verdad? Porque lo discute Corominas, pero en caso de que lo sea. De nuevo es un proceso muy rápido y es más, los primeros ejemplos de esta incorporación de indigenismos, lo saben de sobra, aparecen ya en los propios diarios de Cristóbal Colón, ¿verdad? Y luego en la carta de 1493 de Sant'Ángel, ¿verdad? Donde también aparecen algunos de esos indigenismos. Fíjense, por tanto, que ya en 1493 aparecen estos indigenismos incorporados. He querido citar el caso de Canoa de 1495 porque es el primero que aparece en la lexicografía del español. Como bien saben, ¿verdad? En el diccionario de Nebrija de castellano-latín, ¿sí? El vocabulario del castellano al latín, él introduce ya el término canoa, que traduce al latín, lo que quiere decir que era una voz que ya tenía cierta presencia. Habrá que ver, estamos hablando de Nebrija, que era un tipo muy culto, pero tendríamos que ver qué presencia tenía ya. Por otro lado, es interesante también analizar el proceso de adaptación del indigenismo, porque precisamente este proceso de adaptación, o mejor, porque el indigenismo va a ir cambiando de valoración a través del tiempo, ¿sí? Va a ir cambiando a través del tiempo, de ser una voz ajena al español a ser una voz absolutamente incorporada, algo que pasa en general con todos los extranjerismos, pero que en este caso a mí me interesa con el caso del indigenismo. ¿Sí? La evolución de ese proceso es o podemos describir este proceso de adaptación tal cual aparece ahí en el punto C. Está por salir un trabajo de Concepción Company donde trabaja esta cuestión, como todo lo que hace ella, de una forma magnífica, ¿sí? De una forma magnífica, de manera que cuando esté publicado, pues se lo puedo enviar. Va a salir en un libro que vamos a publicar en Jaén dentro de unos meses. Primero, el indigenismo suele aparecer glosado, ¿sí? Nos están hablando de cierta extrañeza. Se utiliza la palabra y se explica lo que significa, ¿sí? Unas como redes que cuelgan de las paredes para dormir y que llaman hamacas. Fíjense que aparece el indigenismo glosado, lo que nos está hablando de extrañeza ante ese término. Después lo que vemos es que se produce la aparición de ese término sin glosa, lo que nos está hablando de una incorporación, ya se ha incorporado al español y por tanto no hace falta glosarlo porque dan por hecho que se entiende. El tercer proceso va a ser un empleo creativo, que ya nos está hablando de una asimilación. No solo es que esté incorporado,
sino que está tan incorporado, tan asimilado como una palabra más de mi dialecto, que me permiten utilizarse, por ejemplo, para explicar una palabra hispánica. ¿Sí? Llega un momento, por ejemplo, en el 18, lo dice Compani, donde no es que el indigenismo se explique con una voz hispánica, sino que la voz hispánica se explica con un indigenismo, lo que nos está hablando precisamente de esa absoluta asimilación del indigenismo, o por ejemplo se utiliza para crear fraseología, para crear una serie de elementos fraseológicos, ¿sí? Pues todas esas expresiones, ¿verdad?, con petate que se utilizan en México para referirse a la muerte, que en el fondo nos están hablando de esta asimilación. Por tanto, fíjense que de lo que estamos hablando es de un proceso cronológico, un proceso de incorporación del elemento que va a tener estos pasos y estas etapas, ¿sí? Otra cuestión de la que tendríamos que hablar es de cuál es la fuente de estos indigenismos. ¿Cuál es la fuente de estos indigenismos? Sabemos de sobra que América constituye, a día de hoy, junto con algunas zonas como Papúa Nueva Guinea, la zona con mayor diversidad lingüística del mundo. De manera que deberíamos preguntarnos cuáles van a ser las lenguas, decía, ¿cuáles van a ser las lenguas desde que aporten la mayor parte de voces de indigenismos al español? Alguien podría pensar, perdón por este despiste, en fin, tengo a la familia en casa. Decía, ¿cuáles son las lenguas que aportan los indigenismos? ¿Sí? Alguien podría pensar que, dada la riqueza lingüística de América, todas las lenguas van a aportar indigenismos. Pero lo que nosotros vemos es que esto no es así, que hay unas lenguas que aportan la mayor parte de los indigenismos, mientras que muchas otras no aportan ninguno o aportan muy pocos, ¿sí? De manera que tenemos que explicar por qué solo algunas lenguas aportan indigenismos. Y eso guarda relación con lo que se conoce como las lenguas generales, ¿sí? Las lenguas generales. ¿Qué son las lenguas generales? Las lenguas generales son una estrategia, una política que desarrollan los españoles en América al darse cuenta del plurilingüismo del continente. Evidentemente, el mismo Colón se da cuenta de que se hablan muchas lenguas en América. Cuando llegan a tierra firme, esta conciencia de la variación lingüística de América aumenta y se dan cuenta de que no es posible aprender todas estas lenguas, ¿verdad? Ni es posible que la población autóctona aprenda español, porque recuerden, la población autóctona no se quiere castellanizar, porque después de todo ellos se entienden sin problemas. Es decir, el problema no lo tienen ellos, lo tienen los recién llegados. De manera que, como ni sirve una estrategia, la de castellanizar, porque no funciona, ni sirve la otra estrategia, aprender todas las lenguas autóctonas, porque sería directamente imposible, lo que van a hacer los españoles es llegar a cierta solución de consenso. Es decir, seleccionar unas lenguas que van a denominar lenguas generales, a las que van a dotar de cierto estatus dentro de la sociedad colonial y que van a ser las lenguas de comunicación entre las poblaciones autóctonas y los españoles. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando los españoles llegan al centro de México, ¿verdad? Y se dan cuenta de que el náhuatl ya era una lengua relativamente conocida, lo que van a hacer va a ser fomentar el náhuatl. De manera que los pueblos hablantes de otomí, mije, mixteco, zapoteco y demás aprendan náhuatl. Ellos, los españoles, también aprenden náhuatl y se van a comunicar en náhuatl, ¿sí? Es decir, yo hago el esfuerzo de aprender una de las lenguas de ustedes, ustedes hacen el esfuerzo de aprender esa misma lengua para que nos podamos comunicar. Esto tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, son estas lenguas generales las que van a empezar a enseñarse en las universidades, desde que se fundan las primeras universidades americanas. Son las que se van a poner por escrito en gramáticas, en diccionarios, en diversas obras. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, esa obra maravillosa del 17, del Lunarejo, del Cuzco, ¿verdad? El rapto de Proserpina, escrito en quechua, ¿sí? Una historia de la tradición clásica puesta en quechua, y eso va a explicar también que algunas de estas lenguas generales lleguen a zonas
donde nunca habían llegado sus hablantes en época precolombina. Y el ejemplo prototípico, lo dice Morínigo, es el caso del quechua en Santiago del Estero, en el norte de la Argentina. El imperio incaico nunca llega a Santiago del Estero, de manera que no son los incas los que llevan el quechua al norte de Argentina. Son los españoles los que llevan el quechua precisamente para que sirva como lengua de comunicación con todas esas otras poblaciones hablantes de otros idiomas, del diaguita, del comechingón y de estos idiomas que se hablaban en esa zona, entre Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, por toda esa zona. ¿Sí? Por tanto, fíjense que en realidad el español como lengua no está en contacto directo con esa riqueza de las lenguas americanas. Está en contacto directo únicamente con algunas de esas lenguas, con las lenguas generales. Y son precisamente estas, las lenguas generales, las que van a servir para aportar léxico al español. ¿Sí? Podemos decir que el español y el otomí no se tocan, sino que en el medio tienen el náhuatl. ¿Quién es el que va a influir? Evidentemente el náhuatl. ¿Sí? No el otomí, porque digamos que pues bueno, el otomí no llega a contactar con el español. ¿Sí? ¿Quiere esto decir que el resto de las lenguas no aportan indigenismos? Sí, el resto de las lenguas también, o algunas otras también aportan, pero son indigenismos puntuales. Es decir, les voy a inventar la estadística, pero no creo que ande muy desacertado, ¿sí? Si las lenguas generales aportan más, probablemente bastante más del 90% de los indigenismos, el resto de las lenguas, que son muchas más desde el punto de vista cuantitativo, aportan un 10% de indigenismos. Por tanto, fíjense cómo en realidad cuando hablamos de los indigenismos estamos pensando en unas lenguas específicas. ¿Qué indigenismos aportan estas otras lenguas? El zapoteco, el chiquitano, el huetar. Pues lo que aportan es léxico muy local. Es decir, voces, por ejemplo, para fauna y para flora muy local, que solo existe en ese lugar y para el que las lenguas generales no tenían ningún término. Es decir, si en el caso de Costa Rica hay alguna planta, ¿verdad?, que solo existe en Costa Rica, es probable que el náhuatl no tuviera un nombre para esa planta. Entonces, ahí hay más posibilidades de que el nombre huetar de esa planta pase al español de Costa Rica. Y eso explica, por ejemplo, los huetarismos que hay en Costa Rica, que muchas veces guardan relación con estos elementos más más específicos, ¿verdad?, de las diversas regiones. O, por ejemplo, la toponimia, ¿sí? La toponimia. La toponimia, claro, por sus propias características, pues sí que permite que aparezcan voces de otras lenguas, más allá de las lenguas generales, ¿no? Estoy pensando en el caso del lenca, ¿verdad? El lenca que se hablaba en el centro de Honduras, todos esos topónimos tan hermosos de Honduras, ¿verdad?, que acaban en terique, y tengo aquí una lista, quiaterique, lepaterique, pocoterique, ajuterique, ¿verdad? Esas son voces que están tomadas del lenca, o por ejemplo todas esas otras voces, igual de hermosas, que están tomadas del muisca y que se dan en torno a Bogotá, ¿sí?, en el centro de Colombia. Chiquinquira, Zipaquira, Facatativa, etcétera. Todas esas voces también pertenecerían a estas voces más puntuales, ¿sí? En el caso de México, pues, en fin, se me ocurre ahora el ejemplo de todas las voces de purépechas del estado de Michoacán, ¿no? Ese, pues eso, el langangueo, el parangaricutirimícuaro, zipaquiro y este tipo de elementos. Bien, ¿cuáles son entonces estas lenguas que aportan? ¿Sí? Acabo con esto y luego ya si quieren abrimos, como siempre, la cuestión de las preguntas. ¿Cuáles son estas lenguas que aportan? Las primeras que van a aportar son el arahuaco y el taíno, las lenguas antillanas, ¿sí? No porque sean lenguas generales. El arahuaco y el taíno no llegan a ser lenguas generales porque, como saben, los españoles masacran a la población arahuaca y taína rápidamente, ¿verdad? Entre las enfermedades y la esclavitud a las que los someten, pues desaparecen. Ya me entienden, los hacen desaparecer, ¿verdad? De manera que el arahuaco y el taíno nunca se transforman en lenguas generales. Mueren antes de que puedan transformarse en lenguas generales. ¿Pero por qué son importantes? Porque al ser el primer contacto que tienen los españoles con América, muchas voces se van a incorporar precisamente para solucionar este problema del primer contacto.
Y lo que es interesante es que estas voces tomadas del arahuaco y el taíno no solo se utilizan en aquellas zonas donde se hablaba el arahuaco y el taíno, en las Antillas, sino que van a pasar a toda América continental e incluso van a pasar a España. Es decir, muchas de ellas se van, incluso otros idiomas, ¿verdad? Muchas de ellas se van a convertir en panhispanismos. Y ahí les he apuntado algunos ejemplos, ¿no? Cacique, canoa, iguana, huracán, maíz, son algunas de estas voces arahuacas y taínas que pasan y que en concreto, pues como les digo, se generalizan por todo el español, ¿sí? Hay otras que tienen una distribución un poquito más, menos general, ¿no? Estoy pensando en ceiba, estoy pensando en jicaco, ¿verdad? Para esta flora que quizá no tengan esta distribución general. Frente a lo que ocurre con el arahuaco y el taíno y esta generalización por todo el mundo hispánico, las otras lenguas en general, el náhuatl está ya a mitad de camino, lo que hacen es concentrar sus aportes sobre todo en aquellas variedades de español que se hablan donde se habla la lengua. ¿Sí? No quiere decir que las voces tomadas de estas lenguas solo se conozcan ahí, pero sí que la mayor parte se conocen ahí. Es decir, hay algunas voces tomadas del quechua, por ejemplo, que se conocen en todo el español. Pero si vamos a las variedades andinas o a las variedades del Río de la Plata, platenses, no solo del Río de la Plata, también Paraguay, por ejemplo, pues ahí vamos a encontrar muchos más quechuismos, ¿sí? Hay voces del guaraní que se conocen en todo el español, pero si nos vamos otra vez a las variedades de Paraguay o de Argentina, vamos a encontrar muchos más guaranismos, ¿sí? Por tanto, fíjense que en este caso, en el caso de las lenguas generales, que son las que tienen ahí, o la mayor parte de las que tienen ahí, van a aportar sobre todo léxico a las variedades del español que están en contacto con esas lenguas. ¿Sí? La primera, como les decía antes, es el náhuatl. ¿Sí? El náhuatl estaba experimentando un proceso de expansión precisamente por la expansión del Imperio Azteca. Recuerden, era muy conocido en toda la parte central de México y en muchas zonas de Centroamérica, ¿verdad? Pues hasta Nicaragua. De manera que los españoles lo que van a hacer, viendo esta expansión que presenta el náhuatl, es aprovecharse de ella y declararla lengua general. ¿Sí? Eso explica pues todas las gramáticas, los diccionarios que desde el siglo XVI aparecen en náhuatl, las traducciones de textos y también explica la presencia de muchas voces náhuatl en el español, sobre todo en el de México y Centroamérica. Algunos de ellos se han extendido más, ¿sí? Ahí les he apuntado algunos de los más extendidos, ¿verdad? Pues camote es una palabra que llega hasta la Argentina. Elote, esa quizás no está tan extendida. Jícara es una que se ha convertido en panhispánica. Tomate, que les voy a contar, ¿verdad? Panhispánica y pasa a otras lenguas. Pero luego hay otras mucho más específicas que se conocen sobre todo o bien en México o bien en Centroamérica, ¿no? Pues el famoso apapachar, y quería ponerlo porque es un verbo, porque si ven la mayor parte son sustantivos, tianguis, caite, que por ejemplo es un nahuatlismo que se utiliza mucho en Centroamérica y quizá no tanto en México. Entonces, bueno, pues hay una serie de voces. Frente al náhuatl, el maya tiene mucha menos importancia y esto es algo también muy interesante y que todavía no nos queda claro. El aporte léxico del maya, hablo del maya por hablar en general, ya sabemos que en realidad hay muchas lenguas mayas, ¿sí? No voy a entrar en esos detalles. Los aportes del maya no se generalizan y están reducidos sobre todo al español de aquellas zonas donde se habla maya, bien Yucatán, bien Guatemala, ¿sí? Es cierto que tanto en el español de Yucatán como en el español de Guatemala son voces muy presentes, pero también es cierto que son voces que no experimentan un proceso de expansión en general y habrá que ver por qué. Habrá que ver por qué, ¿verdad? Todavía a mí no me queda muy claro por qué no experimentan ese proceso, no sé la verdad. ¿Cuáles son un poquito más conocidas? Que quizá los que no sean mexicanos o centroamericanos pueden conocer. Enequén, para esa fibra vegetal, o cenote, ¿verdad? Para esas cuevas subterráneas llenas de agua, pues porque ahora todo el que va a Yucatán pues va a visitar algún cenote, ¿verdad? ¿Cuáles más tenemos? Pues tenemos cosas como Balché, Nohoch, Xic, Ixpush, Mahaná, tenía otro y se me ha olvidado. Bueno,
ese tipo de toloc, ¿sí? Ese tipo de voces que probablemente, repito, a los que no sean del Yucatán o de Guatemala, pues les resulten voces absolutamente desconocidas, pero que en el caso de estas variedades se utilizan con mucha presencia. Chele, chele, me lo llamaban el otro día en Nicaragua. Chele, ¿verdad? Con el valor de alguien de piel clara, alguien rubio, o sea, rubio de piel clara, porque yo muy rubio no soy, pero me llamaban chele. Eso es también una palabra maya, ¿sí? Que se utiliza tanto en Yucatán como en Centroamérica, ¿sí? Hasta Nicaragua, más o menos. Si nos vamos al quechua, de nuevo, el quechua, como saben, era la lengua del imperio incaico, ¿sí? Y los incas sí que tenían una política lingüística. Obligaban a las élites de los pueblos conquistados a aprender quechua precisamente para poder comunicarse. De nuevo, de eso se van a aprovechar los españoles y lo que van a hacer va a ser extender el quechua más allá de las fronteras o de los límites precolombinos, prehispánicos, ¿verdad? Y eso explica la presencia de voces quechuas, algunas se han generalizado, pero otras muchas se dan sobre todo en la zona de los Andes o en la zona del Plata, ¿sí? Es decir, también en el Río de la Plata, aunque allá no se habló quechua, ¿verdad? Han llegado muchas voces de origen quechua precisamente porque vienen del norte, ¿sí? A partir del Río de la Plata, además, se han extendido otras zonas, por ejemplo, el Paraguay o incluso al portugués de Brasil. ¿Sí? Una palabra como chacra, ¿verdad? La variante antigua era chácara, chácara, ¿sí? De ahí lo del cementerio de la Chacarita, por si alguien conoce Buenos Aires, es una palabra que también existe en el portugués de Brasil, ¿no? Si han estado en Río de Janeiro, ahí está el museo ese a Chácara do Seu, que tiene un quechuismo. ¿Por qué el portugués tiene una palabra tomada del quechua cuando no ha habido contacto directo entre el quechua y el portugués? Por el español rioplatense. Por el español rioplatense. Ahí les he apuntado algunas voces, algunas probablemente más conocidas y otras de ámbito más restringido, ¿sí? Locro, ámbito restringido, mate, quizá más conocida, chacra, chacra llega hasta Guatemala, es uno de estos quechuismos que sube, ¿sí? Llama, que se ha generalizado para el animal, cóndor, también generalizado, chirimoya, que si no es general, al menos es bastante extendida, ¿verdad? Yo sé que en Centroamérica utilizan una voz tomada del arahuaco y del taíno, ¿sí? Anona, anón o anona, pero en todo caso chirimoya es una palabra bastante general y hay muchas más, ¿sí? Vincha, ojota, rengo, todo este tipo de voces que cualquier paraguayo, argentino, uruguayo, peruano, pues boliviano, conoce sin problemas. En cuanto al guaraní, del guaraní, de nuevo, es una lengua que se va a utilizar como lengua general, ¿verdad? Como lengua también de prestigio y de evangelización, ¿sí? Porque descubren los españoles y en este caso también los portugueses que el guaraní es una lengua que es del tupí guaraní, ¿verdad? Que es una lengua que es muy generalizada, muy conocida, ¿verdad? Desde la zona de Paraguay y incluso Uruguay, ¿verdad? Con algunas variedades dialectales, por toda la costa de Brasil hasta el interior, ¿sí? Fíjense que hasta hace relativamente poco tiempo, ¿verdad? Incluso en el Amazonas se utilizaba una variedad de guaraní como lengua de comunicación entre todas las poblaciones que hablaban lenguas amazónicas, que son lenguas de familias distintas que entre sí no se pueden comunicar, ¿no? Una variedad que se llamaba Ñengatú, que deriva de la época colonial. Bueno, una vez más, estas voces guaraníes, hay algunas que se transforman en generales, pero hay otras muchas que quedan reducidas al ámbito o a las variedades lingüísticas de Paraguay, de Misiones en Argentina, de Corrientes, también en Uruguay, en Buenos Aires también llegan, y ahí les he apuntado algunas voces quizá más generales, ¿no? Jaguar, tapir, tucán, piraña, tapioca, pero podríamos añadir otras como por ejemplo surubí, pacú, ¿sí? Coatí, que son elementos en este caso de la fauna que probablemente pues no las conozcan si no son de esas zonas. Y por último, las otras dos lenguas que también aportan, pero que aportan mucho menos, son menos importantes y por eso las he puesto al final,
son el mapudungun, ¿verdad? Lo que tradicionalmente se ha llamado mapuche, que influye sobre todo en Chile, también un poquito en Argentina, pero que influye mucho menos. Y esto no sorprende, no sorprende porque en realidad guarda relación con el hecho de que los araucanos, ¿verdad? El pueblo mapudungun nunca acepta la presencia española y entonces siempre tienen una relación conflictiva que evidentemente no favorece el intercambio lingüístico, ¿verdad? ¿Hay voces? Sí, hay voces. Muchas de ellas sirven para identificar y dotar de personalidad al español chileno, que como saben es un español muy peculiar por muchas cuestiones, también por el léxico. Ahí les he apuntado dos. Guata, para referirse a la panza, ¿verdad? Que esa es típicamente chilena. Y laucha, que se conoce en Chile, pero también en Argentina, para referirse a un ratoncito de campo. ¿Sí? Eso es una laucha. Y por último, el aymara, que se habla en Bolivia, en la zona de La Paz, Bolivia, que también va a dar aportes, algunos se van a generalizar, otros van a ser típicamente andinos, que sirven para identificar el español de esta región. ¿Sí? Algunos conocidos, alpaca, chinchilla, quizás soroche, para referirse al mal de altura, ¿verdad? No sé si lo conocen. Otras que si no están acostumbrados al español de La Paz, pues probablemente no les suene, ¿no? Cosas como liocalla, cosas como imilla, para referirse al niño y a la niña con cierto valor medio despectivo, ¿no? Lo que en España diríamos crío y en México quizá podría ser el chilpayate, ¿verdad? Esto, niño, pero con cierto valor así medio despectivo. Son voces típicamente andinas tomadas de la Aymara, ¿sí? Por tanto, fíjense que si vemos cuáles son las lenguas y cuáles son sus aportes, fíjense que son varios los factores que nos explican esta cuestión, ¿sí? Por un lado, ¿qué lenguas son las que aportan más? O mejor, ¿cuáles son los factores que determinan que una lengua aporte más léxico? Por un lado, la antigüedad del contacto. De ahí que el arahuaco, taíno y el náhuatl aporten mucho y además de forma muy generalizada, ¿sí? Porque son las primeras con las que se entra en contacto. Por otro lado, el prestigio de las lenguas, ¿sí? Y de ahí que el quechua o el guaraní, que son lenguas prestigiosas en su sociedad, pues también aporte. Y por otro lado, la relación del pueblo autóctono, del pueblo hablante de esta lengua, con el español. Y de ahí que, por ejemplo, el mapudungun, ¿verdad? Por más que fuera la lengua más importante de Chile en la colonia, pues no aporte demasiado, precisamente porque la relación de este pueblo con los hispánicos es una relación muy violenta que por tanto no favorece el préstamo, ¿verdad? El préstamo. En cuanto a los campos nocionales, ahí les he apuntado una serie de campos nocionales. Una vez más, claro, la flora y la fauna van a permitir la incorporación de muchos indigenismos precisamente por, lo decía antes, por lo original de la flora y la fauna americana, ¿no? Ahí les he apuntado achiote, maíz, sonpopo, que es un mayismo, es una palabra tomada del maya que se utiliza en toda Centroamérica. También otros campos semánticos como puede ser la organización social, las prendas de vestir, la minería, los utensilios, ¿sí? Las creencias. Entonces podríamos decir, bueno, ¿y qué tienen en común todos estos campos sociales? Pues si se fijan que son, dejo un poquito fuera la flora y la fauna, que son campos sociales muy relacionados con lo que es la vida y la cotidianidad de los pueblos autóctonos. Entonces es evidente que para referirse a aquellas cuestiones muy asociadas a los pueblos autóctonos se vaya a utilizar nombres tomados de los pueblos autóctonos. Una vez más, lo que sería sorprendente sería encontrar indigenismos en, qué sé yo, en la nomenclatura de la escolástica, ¿verdad? De la filosofía escolástica, porque no es precisamente una realidad que estuviera muy asociada a los pueblos autóctonos. En realidad prácticamente a nadie, ¿no? Pero bueno, en ese caso, estos campos nacionales donde se concentran los indigenismos, una vez más, pues no son casuales, guardan relación con aspectos históricos, ¿sí? Y por último, la cuestión de la toponimia. Al igual que encontramos la estrategia de la modificación en la toponimia, también encontramos la estrategia de la incorporación en la toponimia, ¿sí? A veces se incorpora el término tal cual, no cristianizada. Yucatán, no entro en la discusión de qué significa Yucatán, ya saben, ¿no? El malentendido y demás, o Potosí, ¿sí? Otras muchas veces cristianizada, ¿sí? Lo que se hace es anteponerse el nombre de un santo para,
bueno, pues para utilizar el indigenismo, pero con ese nombre de santo. Santiago Atitlán, Santiago de Querétaro, Santa María Magdalena Tepetlaustoc, San Francisco de Quito, Santa Fe de Bogotá, San Salvador de Jujuy, Asunción del Paraguay, etcétera. ¿Vale? En ese caso, bueno, pues digamos que lo que se produce es el proceso de cristianización, Bien, hasta acá, preguntas, cuestiones, voy muy rápido. Ah, sí. A ver. Uy, hay un montón. A ver, Es curioso cuando nos encontramos con términos que parecen denominar realidades muy diferentes, pero se refieren a lo mismo. Es el caso de la uvilla, la uchuva. Lo que pasa es que Lirian, yo no sé si uchuva es un término indígena. No sé, ¿eh? No sé. Tengo la impresión de que es no sé si lo estoy confundiendo con otra de esas frutas que tienen ustedes. Es interesante porque ahí lo que estaríamos viendo, en caso de que sea el mismo referente, es como ante el mismo problema se optó por estrategias diferentes. En un lugar se optó por una estrategia de resemantización, ¿sí? Utilizar las voces endohispánicas, y en otro lugar se prefirió utilizar el indigenismo. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los factores que explican que en una zona se prefiriera uno y en otra zona se prefiriera otra de las estrategias? Factores históricos, ¿sí? Uno analiza en qué variedades hay mayor presencia de indigenismos y ve claramente una serie de factores históricos, ¿sí? Que explican por qué pues hay más presencia. En este sentido es muy claro, o creo yo que es muy claro, lo que ocurre en Bolivia. Bolivia está dividida lingüísticamente en dos zonas, hay tres, pero dos me interesan ahora. La Bolivia andina, sería el ejemplo de La Paz, y la Bolivia de los Llanos, que sería el ejemplo de Santa Cruz de la Sierra. Y, por ejemplo, en el caso de la Bolivia andina está llena de indigenismos, mientras que el caso de la Bolivia de los Llanos, de Santa Cruz, está llena de voces endohispánicas, ¿sí? Lo que ellos llaman la Bolivia Colla y la Bolivia Camba, ¿sí? Está llena de voces endohispánicas. Cuando uno lo analiza históricamente, ves cómo en la zona andina las culturas autóctonas tenían un nivel de desarrollo muy superior al de la zona oriental, si me permiten decirlo de esa manera, ya saben lo que quiero decir, eran pues como más estructuradas y demás. La presencia indígena era mayor frente a la zona de Santa Cruz, se incorporan a la sociedad colonial, mientras que en la zona de Santa Cruz no. Entonces hay una serie de factores históricos que nos permiten entender por qué aparecen más indigenismos o no. Eso es algo que de nuevo habría que estudiar con más calma, pero yo creo que nos va a dar muchas claves. Manatí, animal monstruoso. Ay, sí, tan bonitas esas primeras glosas, son muy simpáticas. Son muy simpáticas. Hay un nivel de problema. Pues esos trabajos, eso sería muy interesante, Andrés, porque además si el tipo era francés, habrá que ver si además de las estrategias tradicionales del español, o sea, si hay una interferencia del francés en esos procesos, digamos, si él lo que hace es aprovechar otra posibilidad que tiene, que es el francés, para estas cuestiones, ¿sí? En realidad, yo creo que habría que hacer un gran estudio con fuentes muy diversas y con un corpus amplísimo para ver cómo se produce esta incorporación de indigenismos en el español, pero basándonos en todas las fuentes que podamos contar, porque muchas veces lo que hacemos los investigadores, y yo el primero, es basarnos en textos específicos, y eso nos da lo que hacía un autor concreto, pero ¿qué es lo que se hacía en general? Me parece que sería muy interesante. Ahí tenemos también un proyecto de investigación muy bonito. Claro, Consuelo, exactamente. Yo entiendo, tienes toda la razón, la cuestión de los derivados. Yo entiendo que esta creación de derivados lo deberíamos entender como esta tercera fase de asimilación. Es decir, la voz está tan incorporada en el español que te puedes permitir crear derivados, hacer metáforas, utilizar expresiones fraseológicas, pero es porque eso implica que la voz es tan tuya, que haces con ella lo que quieres, igual que con una voz directamente latina. Entonces me parece que cuando empiezas a ver esos procesos, lo que te está diciendo es que la voz está totalmente incorporada. Tienes toda la razón.
En cuanto a Yucatán, la palabra guay, fíjate que yo conozco Yucatán, pero la verdad no conocía esa expresión. Pero me interesa mucho y te digo por qué, Alejandro. Había un guay medieval, ¿verdad? Es más, el primer guay, si lees la Celestina, aparece que era una, o incluso literatura más antigua, que era una voz para expresar dolor. Sería nuestro ay, ¿sí? No sé si el caso yucateco va por ahí, pero si fuera por ahí, ¿verdad? Estaríamos hablando de cómo ellos han conservado un elemento que se suele asociar a la Edad Media, es decir, el español de Yucatán como un español muy conservador, cosa que se ve en otros elementos. De manera que esto solo sería una prueba más a favor de esta idea que yo tengo al menos de que el español yucateco es extremadamente conservador, ¿sí? Sería muy interesante ver si se utiliza exactamente igual y sobre todo si es la misma este guay medieval, cuando Celestina va a morir, cuando la matan a palos, ¿verdad? Dice guay de mí, ¿sí? Y no es el guay español de, pues es el que tú dices, ¿no? De qué cool, qué maravilloso, sino es el guay de dolor. Habría que ver si el yucateco va por ahí. La verdad es que no sé por qué no lo había oído. Soroche, Lirián, claro, entiendo que se utilizará sobre todo por la zona sur, no me sorprendería, después de todo es zona andina. Los Santiagos, sí, los Santiagos están por todas partes. Recuerden que Santiago era además, aparte del patrón de España, que sigue siendo, era el grito de guerra, ¿verdad? El Santiago cierra España. Hay un trabajo magnífico sobre cómo, varios trabajos, sobre cómo el Santiago Matamoros de España se convierte en Santiago Mataindios en América y cómo, por ejemplo, en algunas zonas de los Andes se crea una deidad mixta que es el Santiago Yampa, creo que lo llaman, que es una mezcla entre Santiago y el dios del trueno, en fin. La figura de Santiago es especialmente interesante en el caso americano, muy interesante. Cecilia, yo utilizaba campos semánticos hasta que la doctora Eva, tú la conoces, ¿verdad? Eva Velázquez Upegui de Querétaro, que sabe pues, mucho más que yo de todas estas cosas, me dijo que quizá campos semánticos no era lo más apropiado y desde entonces utilizo campos nocionales, ¿sí? Que es quizás sea para evitar el problema. Probablemente los estoy utilizando como sinónimos, los que sean de lingüística teórica me podrán corregir, ¿sí? Me refiero en todo caso a este conjunto de referentes que tienen algún rasgo en común. ¿Sí? En la flora, la fuente de la toponimia se mantienen más estas voces. Claro, fíjense también, y tiene razón Águeda, que muchas veces el indigenismo desaparece cuando desaparece la realidad que nombra. ¿Sí? Eso es uno de los fenómenos propios, no solo en el caso de los indigenismos, en la pérdida de las voces. ¿Sí? Cuando desaparece la institución del mayorazgo en el derecho hispánico, desaparece la palabra mayorazgo. Pero claro, eso puede afectar mucho a los indigenismos, sobre todo porque ya he dicho que los indigenismos se incorporan, y enlazo con lo que decía Águeda, que tiene razón, los indigenismos se incorporan sobre todo para expresar cuestiones muy propias de lo que es la cotidianidad indígena. Cuando esas expresiones propias de esa cotidianidad se van perdiendo porque la población indígena se va asimilando a una población, si quieren, más criolla, pues entonces es fácil que se pierda. ¿Sí? Dice Consuelo, voz maya. Pues si es voz maya, entonces toda mi teoría se va al suelo, olviden todo lo que les he dicho, porque claro, puede ser un mayismo, ¿sí? Puede ser un mayismo, ciertamente. O puede ser que llegara la expresión y hubiera la voz maya y eso explica que se conserve, entonces en realidad hablaríamos de una conservación por influencia de otra lengua extranjera, en fin, bueno, no voy a entrar ahí, pero eso explica que esto que he hecho es lo que no hay que hacer, ¿verdad? Que es lo que yo llamo etimología de oreja. Nos hacen falta buenos datos como el de Consuelo para poder concretar. En el caso de la toponimia cristianizada tiende a elidirse el santo, ciertamente, porque son nombres demasiado largos. Piensen, les conté cómo se llamaba la ciudad de Buenos Aires en sus orígenes. Era ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires. Evidentemente, incluso para un argentino eso son demasiadas palabras, entonces van a dejar simplemente Buenos Aires. Sí que es cierto que se tiende a perder, pero también es cierto que existían esos nombres. Por ejemplo, en Querétaro todavía se utiliza con cierta frecuencia Santiago de Querétaro, por lo menos en los textos oficiales. ¿Sí? Y bueno, suele ser muy normal.
Bueno, bien hasta acá. Sigo entonces con la tercera cuestión, porque fíjense que hasta ahora hemos estado hablando de las dos grandes estrategias, pero quería hablar de otros aportes. Quería hablar de otros aportes que guardan también cierta relación con lo que estaba diciendo. Es decir, vamos a encontrar una serie de aportes también específicos que sirven para dotar de personalidad al léxico americano y que van a ser pues muy, muy propios, ¿no? y muy significativos. O bien del español americano en general o bien de algunas de sus variedades. Yo me voy a centrar sobre todo en dos de esos aportes, que es por un lado los marinerismos que tienen aquí y por otro lado los términos introducidos a partir de las lenguas africanas, los afroamericanismos, ¿sí? Los afroamericanismos. Fíjense que en el fondo, cuando hablo de marinerismos y hablo de afroamericanismos, estoy hablando otra vez de estas dos estrategias de las que venía hablando antes, ¿sí? Los marinerismos no son más que una muestra de estrategia de modificación, palabras hispánicas, en este caso de un tecnolecto específico, del tecnolecto marinero, que significaban algo y cambian su significado al llegar a América. Y los afroamericanismos son voces que se han tomado de otra lengua, en este caso de los códigos lingüísticos africanos, de las lenguas africanas, ¿sí? De manera que fíjense que aunque yo lo he separado, porque me parece que es importante separarlo, son muestras, no, son nuevas muestras de estas estrategias de las que ya venía hablando, Vamos a empezar entonces por el léxico marinero, por los marinerismos, que como les digo, es una muestra de la estrategia de modificación, pero no de cualquier término, sino de aquellos términos que se han tomado directamente de los marineros, Hay que tener en cuenta que los marineros, en primer lugar, muchas veces se van a convertir en ellos mismos en colonos, es decir, cruzan América, salen del mar y simplemente se quedan viviendo en América, de manera que muchas veces estos marineros se van a incorporar a la población. Pero es que además hay que tener en cuenta también que aquellos que no eran marineros, pero que iban a América en barco, ¿verdad?, van a estar conviviendo durante un cierto periodo de tiempo con estos mismos marineros, ¿sí? Unos marineros que en este momento son hombres prestigiosos, porque después de todo, son los que te llevan a salvo al otro lado del mar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy normal que no solo los marineros tengan este tecnolecto marinero, ¿verdad? Lo que es su lenguaje técnico, sino que también muchos de estos emigrados durante el camino adquirieran voces del tecnolecto marinero que además van a ser voces prestigiosas. Y esto va a explicar por qué luego, cuando llegan a América, van a utilizar estas voces precisamente de la misma manera que he descrito antes, es decir, para aplicarlas a realidades, ¿sí?, ya sin referencia marinera. Se van a convertir en lo que Frago llama marinerismos de tierra adentro, es decir, van a perder su referencia marinera y se van a aplicar a un nuevo referente que guarda cierto parecido con el referente marítimo. Ahora voy a poner algunos ejemplos. Lo que es interesante también de esto es que este proceso no ocurre solo en aquellas zonas más cercanas al mar. Uno podría pensar que, bueno, pues que es lógico pensar que esto va a ocurrir pues quizá en las costas de Venezuela o quizá en las Antillas. Y ocurre, naturalmente. Lo que es interesante es que esto es un proceso general en toda América. Y de hecho hay estudios de zonas muy alejadas del mar donde también aparecen estos marinerismos. Y les he puesto ahí algunos ejemplos. Hay un trabajo de Cuervo sobre marinerismos en Bogotá, que como saben está muy alejado del mar. Marinerismos en Paraguay, también sin salida al mar, alejado. Marinerismos en la zona andina de Bolivia o marinerismos, por ejemplo, en la provincia de San Luis, en Argentina, que es una provincia también del interior de la Argentina sin ningún contacto con el mar. Por tanto, este proceso sería importante, o tendría una importancia relativa si pasara en las costas, pero lo que es interesante es que pasa en toda América, de manera que a día de hoy cualquier variedad americana tiene estas voces tomadas del ámbito marinero y utilizada tierra adentro, ¿sí? De nuevo, como les digo, es un proceso de resemantización por metaforización, ¿sí? Y ahí les he puesto algunos ejemplos, ¿sí? Banda, sí, que en sus orígenes significa lado
no, perdón, significa orilla del mar, ¿sí? Y que ha pasado a significar simplemente lado, lado de cualquier cosa, ¿sí? Muchas veces la banda es la orilla del río, ahí hay un proceso de cambio, pero quizá todavía no demasiado importante, pero con el paso del tiempo banda se transforma simplemente en lado de cualquier cosa, ¿sí? En lado de cualquier cosa, que es un uso muy habitual, cuando se habla de la otra banda, que es el otro lado y demás. Botar, ¿verdad? De Bolivia hacia arriba, que en sus orígenes es lanzar una cuerda al agua, un cabo al agua, y a día de hoy para ustedes, pues, o para muchos de ustedes, tiene simplemente el valor de lanzar algo, pero sin estas referencias marineras de las que les estoy hablando. O flete y fletar, ¿verdad? Que en sus orígenes es alquilar un barco para transportar algo, ¿verdad? Y que ha tenido diversos procesos de evolución semántica. En algunas variedades se ha quedado con la idea de alquilar un medio de transporte, pero sin que tenga que ser un barco, ¿verdad? Alguien puede fletar un autobús o fletar un camión. En otros lugares se ha quedado con la idea de enviar, ¿sí? Enviar. Y puedes decir incluso estas cosas de me fletaron, para decir que me despidieron, ¿verdad? Que me echaron fuera. Y en otras variedades se ha quedado con el valor de alquilar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del oriente de Bolivia, uno puede fletar un departamento o puede fletar un vestido de novia, ¿sí? Por tanto, fíjense cómo en realidad de este valor marinero, lo que ha hecho la palabra ha sido perder el valor marinero y eso le ha permitido generalizarse por enormes zonas del continente. O por ejemplo, abra, que es una palabra también marinera, que significa, al menos en mi tierra, una playa entre dos montañas, ¿verdad? Una pequeña playa entre dos montañas, y que se utiliza mucho en la zona andina para referirse a un paso entre dos montañas. Fíjense que ahí la metaforización ha sido zona baja entre dos montañas, ¿sí? En mi caso, zona baja porque es una playa, en el caso de la zona andina, donde no hay playas, zona baja porque es un paso entre dos montañas y ahí está Abra Blanca, Abra Pampa y todos estos elementos en el norte de la Argentina. Una vez más, en cuanto a la cronología, se trata de un proceso muy rápido, un proceso muy rápido. ¿Por qué? Porque es un proceso que ya aparece en el siglo XVI, ¿sí? Y cuando digo que ya aparece, no quiero decir que aparezcan estas palabras con su significado marinero, sino que ya en el siglo XVI muestran la pérdida del significado marítimo y su transformación, por tanto, en americanismos semánticos, en voces que tienen la misma forma, pero un diferente significado en América. Y de ahí la idea de americanismos semánticos, ya en el mismo siglo XVI. Denme un minuto para hablar de los afroamericanismos y después ya si quieren, pues esos 10 minutitos que van a quedar, hacemos cuestiones y preguntas y cuestiones. Otros elementos que sirven para enriquecer, como les decía, el léxico americano son las voces de origen africano, ¿sí? Estos afroamericanismos que son una muestra más de los procesos de integración. Cuando pensamos en integración, pensamos automáticamente en las lenguas amerindias y probablemente son las más importantes, pero no son las únicas. También voces de origen africano, ¿sí? Lenguas en general, voces procedentes de las lenguas bantúes. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esta llegada de voces africanas a América? Pues lo sabemos de sobra, ¿no? Por un lado, el infame comercio, ¿verdad?, de esclavos que se da desde el 16 pues hasta bien entrado el siglo XIX, ¿verdad?, que supone la llegada de millones de africanos en régimen de esclavitud de África a América. De manera que esta población que trae sus lenguas, que son lenguas que se pierden muy rápidamente porque hay una política para hacerlas desaparecer. Luego también podemos hablar de por qué. Pese a ser así, pese a ser lenguas que desaparecen muy rápidamente, digamos que sobreviven el tiempo suficiente como para dejar una serie de voces en el español. Pero no son la única fuente de entrada. Por otro lado, también está la propia marinería que se dedica a la trata, es decir, estos marineros que se dedicaban al comercio de esclavos también adquirían palabras de este origen que después, al quedarse ellos en América, podían utilizar. Y por otro lado, es fundamental la influencia del portugués del Brasil.
¿sí? Porque el portugués de Brasil presenta muchísimas más palabras de origen africano que lo que puede tener el español de América, ¿sí? Y se me ocurren así a bote pronto cosas como quilombo, o sea, quilombo, muleque, casula, bunda, cuchilu, ¿sí? Son todas voces absolutamente generales en el portugués de Brasil, o al menos de la región que yo más conozco, que es el nordeste, ¿verdad? Que son de origen africano. De manera que dado que el español de América, algunas de sus variedades, también tienen influencia del portugués de Brasil, es lógico pensar que muchas de estas voces van a pasar directamente de Brasil. ¿Vale? Teniendo en cuenta, por tanto, estas fuentes de entrada, la población africana, la marinería y la influencia de Brasil, podemos suponer, y es así, que la importancia del léxico afroamericano no va a ser igual en toda América. Es decir, que algunas variedades del continente van a presentar mucha más influencia africana, muchas más voces de este origen que otras. ¿Qué variedades? Pues aquellas que históricamente guardan más relación con alguna de estas fuentes de entrada, ¿sí? Por ejemplo, las Antillas, Colombia, Venezuela, Colombia me refiero a la costa colombiana, a la costa atlántica, bueno, y a la pacífica. ¿Por qué? ¿Por qué ahí vamos a encontrar más voces africanas? Pues porque sabemos que por cuestiones económicas, ¿verdad? Todo lo que es la economía de plantación en las Antillas, también en Venezuela, la cuestión de las minas, ¿verdad? En Colombia, que no tanto en el Pacífico, pero luego, bueno, los esclavos se fugaban, ¿verdad? Todo eso va a hacer que en estas zonas, Antillas, Colombia, Venezuela, haya mayor presencia de esclavos, por tanto, va a haber mayor presencia de estas lenguas bantúes, por tanto, puede haber, y de hecho hay más presencia de estas voces de origen africano, ¿sí? De origen africano. O, por ejemplo, en el Río de la Plata, ¿sí? En el Río de la Plata, porque piensen que Montevideo era uno de los puertos que permitía, uno de los puertos de entrada de la esclavitud, ¿verdad? Eso explica por qué todavía hay una comunidad afro-uruguaya muy importante. Piensen también el peso de Brasil en el Río de la Plata, y eso explica que también en el Río de la Plata, pese a lo que ahora nos pueda parecer, ¿verdad? Porque quizá la presencia africana no sea tan evidente, sobre todo en Argentina, en Uruguay un poquito más, también en el Río de la Plata va a haber muchas voces tomadas de las lenguas africanas, o unas cuantas. Por tanto, repito, dependiendo de la zona va a haber más o menor presencia. En el léxico, ¿sí? También podríamos hablar de presencia en la gramática y de presencia en la pronunciación, pero eso se sale de lo que estamos hablando y yo tampoco soy especialista en el tema. Otra cuestión interesante es cuáles son los campos léxicos concretos en los que se incorporan los afroamericanismos. Y es que si se acuerdan, he dicho que las voces de origen amerindio se incorporan prácticamente en todos los campos nocionales, en todos los campos léxicos. Sin embargo, las voces africanas están incorporadas o pertenecen sobre todo a unos campos nocionales muy específicos. ¿Qué campos nocionales? La música, el baile, la cotidianeidad, ¿sí? Y eso guarda relación con la valoración que tiene la cultura africana o en realidad con la desvalorización que tiene la cultura africana. Recuerden todo lo que es la imagen de la población negra en la época colonial. Si leen lo que dicen sobre la población negra los autores coloniales, es tremendo, es una barbaridad. Y eso explica también cuál es el valor que tienen estas lenguas africanas en América. Absolutamente nulo. Fíjense que tenemos un montón de gramáticas y de diccionarios de lenguas amerindias, pero no tenemos, al menos yo no conozco, ninguna gramática ni ningún diccionario de una lengua africana. ¿Sí? Es cierto, ahí estaba en Cartagena de India, San Pedro, Claver, ¿verdad? Que había aprendido no sé cuántas lenguas y demás, pero lo cierto es que estas gramáticas no existían porque se consideraba que eso no eran ni siquiera lenguas, ¿verdad? Que eran simplemente pues ruidos y gruñidos animales. Esto explica que cuando hay posibilidad de sustituir la voz africana por una voz de cualquier otro origen, se va a sustituir. De manera que solo vamos a conservar las voces africanas para esas voces, digamos, o para esos conceptos, digamos, intraducibles, ¿verdad? Que guardan mucha relación con la cultura africana autóctona. Repito, con la música no existía forma de llamar esas músicas con otro nombre que no fuera su nombre africano, los instrumentos musicales, a los bailes,
algunos elementos de la cotidianeidad, ¿sí? Tengo aquí algunos, bueno, tiene ahí unos ejemplos, ¿no? Candombe, candombe para el baile, ¿sí? El baile del Río de la Plata, no confundir con el candomblé, que es la religión, ¿verdad? Candombe, milonga, de nuevo música, marimba, instrumento musical, mucama, para una figura muy propia africana, que era en sus orígenes la criada doméstica, ¿verdad? Que estaba limpiando en la casa, ahora tiene otros valores en el Río de la Plata. Muleque moleque, que según leí, corríjanme, los venezolanos todavía se utiliza en Venezuela para referirse al niño, ¿verdad? O quilombo. Quilombo, que además tiene una evolución semántica muy interesante, que guarda relación con lo que les decía de la desvalorización de la cultura africana, ¿sí? Quilombo como recinto religioso de los africanos, que pasa al valor de fiesta, que de ahí pasa al valor de prostíbulo y que de ahí pasa al valor de lío, confusión, que es quizá el valor que a día de hoy se mantiene sobre todo en el Río de la Plata, aunque gente mayor todavía utiliza quilombo con valor de prostíbulo. Pero fíjense que de lugar de culto de la religión africana a prostíbulo, ese cambio nos está hablando de qué es lo que pensaba la sociedad colonial precisamente de estos cultos, de estas religiones afroamericanas, ¿no? De estas religiones afro. Por tanto, fíjense que son pocas palabras, son pocas, digo esto porque a algunos investigadores les encanta encontrar palabras de origen africano, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, algunos autores que defienden la idea de que chévere, ¿no? El chévere tan frecuente en Venezuela y en Colombia es de origen africano. Parece que no, que deriva de una expresión chévere que aparece en la Edad Media, lo dice Frago en un texto, y en el siglo XVI. No son demasiadas voces, repito, no son demasiadas y tiene su lógica porque bastantes se conservaron teniendo en cuenta la mala imagen que tenía todo lo africano. Pero aquí lo importante no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo, porque por más que sean pocas, son muy importantes para, una vez más, dotar de una fuerte personalidad a algunas de las variedades del español de América. Es decir, son voces que sirven, que son muy propias, muy identificadoras de estas variedades precisamente porque las separan mucho de otras variedades, como puede ser el español del centro de México, el español de Chile o el español de España, donde estas voces africanas son más escasas o son, digamos, prácticamente nulas. Por tanto, pese a su escasez, son importantes para conferir originalidad y personalidad a este español. Bien, hasta acá me quedo hoy, me quedan las otras lenguas europeas, pero eso ya va a quedar para el próximo día. A ver. Tecnolecto jerga, sí. Tecnolecto con la idea del léxico técnico, ¿sí? Si jerga lo utilizamos con ese valor, cuando hablamos de la jerga de los jueces o la jerga de los médicos, sí, ese sería el tecnolecto. Lilian, pues el problema, pues no sé qué decirte. No sé qué decirte porque para poder estudiar bien la etimología de estas voces, para conocer bien o para hacer con seriedad el estudio del africanismo, lo que hay que conocer muy bien son las lenguas africanas, ¿sí? Y evidentemente yo no las conozco. En este sentido, una vez más, Germán de Granda hablaba varias lenguas africanas, él estuvo en Guinea Ecuatorial viviendo unos años, y hablaba bubi, hablaba fang y demás, y lo analiza. Y entonces él hace unos análisis muy, muy precisos. No sé cuáles son los argumentos de Luis Fernando Lara para decir que guarapo es voz de origen africano, ¿sí? O ese cumbamba. No sé. Si vemos cuál es la estructura que pueden tener otras voces de origen africano, por ejemplo en el portugués, ¿sí? Donde hay mucha labial oclusiva, mucho grupo con M y demás, pues este cumbamba a mí me suena, pero de nuevo estoy haciendo etimología de oreja y eso es lo que no hay que hacer. Guarapo, de origen africano. Guarapo se utiliza, por ejemplo, mucho también para lo que tiene que ver con el cultivo del azúcar. O sea, con la producción del azúcar, si no me equivoco. No sé. Ese es el problema de la etimología. Hay algunos autores que todo lo que tiene un H y tiene una B es africano. Y dicen, no, cuidado. ¿Sí? En mondongo yo no creo que sea
Estoy de acuerdo, Consuelo. Guarapo, ya te digo, no sé. Mondongo, yo dudo muchísimo que sea voz africana, porque mondongo nosotros lo utilizamos en España, ¿sí? Y africanismos en España yo no conozco ninguno, ¿sí? De manera que me sorprendería que mondongo, que para nosotros es la carne con especias que se utiliza para preparar el chorizo, no es como, supongo, no sé, en el caso de Venezuela, pero por ejemplo en el Río de la Plata es el estómago de los animales, lo que nosotros llamamos los callos, ¿no? Eh, yo no creo que mondongo sea una palabra de origen africano, ¿sí? Porque nosotros la tenemos y porque se refiere a realidades que son realidades muy autóctonas, ¿sí? Es decir, de alguna forma se tenía que llamar eso antes de tener contacto con los africanos. No sé. No, yo en este caso estoy de acuerdo con Frago. Yo casi siempre estoy de acuerdo con Frago, aunque luego él me critique, ¿no? Pero yo no se lo digo. Guarapo no sé, Guarimba tampoco sé. Chévere, repito, chévere es, claro, chévere es una palabra a día de hoy absolutamente caribeña, ¿verdad? Vamos a dejarlo en caribeña. Eh, pero el problema es de dónde viene. El problema es de dónde viene. Y es cierto que en la edad, en el siglo XVI, hay canciones populares españolas que juegan con un estribillo chévere, ¿sí? Que en realidad en la Edad Media se pronunciaba chévere, chévere, ¿sí? Y entonces Frago dice, probablemente el chévere deriva de este chévere, igual que el che del Río de la Plata, esta interjección che, deriva de una interjección que una vez más aparece en la Celestina, que es che, ¿verdad? Entonces yo creo que chévere, por más que a día de hoy solo se conserve en una zona, digamos, caribeña, no es de origen caribeño, ¿sí? No es una palabra patrimonial española. Alexandra Álvarez elaboró, bueno, Alexandra Álvarez, bueno, es una sabia, entonces probablemente pues ahí tengan muchas de las respuestas que yo no tengo, que yo no tengo. Eh, los callos, sí, los callos. Ah, o sea que ustedes también utilizan callos como nosotros. Ah, perfecto. Vale, pues eso entonces era con las lenguas africanas. Fíjense que cuando hablábamos de la incorporación, yo estoy seguro de que ustedes estaban pensando en lenguas amerindias. Bueno, no solo lenguas amerindias, también lenguas africanas. Y vamos a ver ya la semana que viene que tampoco es solo lenguas amerindias y lenguas africanas, sino también lenguas europeas. También otro de los fenómenos que sirve para dar personalidad al español de América son las voces tomadas de diversas lenguas europeas. Pero eso es algo que vamos a estudiar ya la clase que viene. ¿Vale? ¿Preguntas, cuestiones hasta acá? ¿Preguntas? Ah, Soraya, te había entendido mal. Sí, el mondongo son los callos, claro, eso sí. Ahí sí. ¿No? ¿Bien? Bueno, pues entonces si quieren lo dejamos aquí. Les dejo que disfruten el fin de semana. Nosotros hoy, este fin de semana tenemos puente con el lunes y el martes, así que yo tengo todavía largo fin de semana para disfrutar y nos vemos entonces el viernes sin falta, ¿sí? Ahí acabamos con esto del léxico, la cuestión de la escritura y la escritura y la oralidad, esa relación es complicada que dice Facebook, y luego el último día en esa clase absolutamente optativa, el que no quiera aguantarme más que no venga, ahí trabajamos ya con un texto para que podamos ver simplemente cómo nos enfrentamos históricamente o los historiadores a los textos. ¿Vale? Los dejo entonces, señores, disfruten del día, feliz finde y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego.